¿Qué tal, queridos amigos, colegas, compañeros de esta maestría en salud laboral de la Universidad Autónoma de Guadalajara? Doctora Corona Velasco, titular de esta clase. Agradezco el haberme involucrado en esta tarea, la cual desarrollaremos a continuación. Mi nombre es César Alberto Baena Baena, alumno también de esta maestría. A mí me tocó desarrollar el artículo 3, 5, 7 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y hablaremos también en este breve resumen de la relación que hay entre estos y la salud laboral, tema central de esta maestría. Así que empecemos con el artículo 3. El artículo 3 dice de manera resumida: toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado, es decir, la Federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios de cada estado, impartirán y garantizarán la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Y esta, o sea, la educación básica y la media superior, o sea, el bachillerato, serán obligatorias. Esto dice el artículo 3. A continuación, vamos a hablar algunos detalles del artículo 3. Número 1. Toda persona tiene derecho a recibir educación. ¿Qué significa esto? Que no importa tu religión, tu preferencia sexual, tu nivel socioeconómico, tu preferencia política, tu lugar de residencia, no importa nada de eso, tienes derecho igual que cualquier otra persona a recibir educación. Número 2. El Estado impartirá y garantizará que tengas esa educación. Es decir, el gobierno de México, de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Mexicanos en su última actualización, está obligado a impartir esa educación y sobre todo a garantizarla. Es decir, no solo ofrecerla, sino velar porque realmente tú como ciudadano estés recibiendo esa educación. La educación inicial corresponde del nacimiento hasta los 3 años, la educación preescolar de los 3 años a los 6, la educación primaria de los 6 a los 12 y la educación secundaria de los 12 a los 15 aproximadamente, y de los 15 a los 18 la educación media superior. Y dice la Constitución Política que la educación básica y media superior son obligatorias. ¿Qué quiere decir que es obligatoria? Que nosotros como padres, como ciudadanos padres de familia, estamos obligados a que nuestros hijos acudan a la escuela y cumplan los programas estipulados para cada grado, hasta el nivel medio superior, es decir, bachillerato. Si no lo estamos haciendo, el Estado tiene el derecho y la obligación de enviarnos reprensiones o diversas penalizaciones por estar faltando a esta obligación. ¿Cuál es la importancia de este artículo constitucional? Es que la educación es esencial para el desarrollo humano. La educación es esencial para el progreso como país. La educación en sus diferentes niveles es de vital importancia para que haya movilidad social. ¿Qué es movilidad social? Es morir en un estado económico mejor que en el que nacimos. Es decir, que entre más educación tengamos, las estadísticas dicen que tendremos más movilidad social. Otro factor importante del artículo 3 es que entre más educación hay más contribución al bien común en sociedad. Es decir, y aunque suene un poco doloroso, pero contribuye mucho más
una persona instruida institucionalmente que una persona no instruida. Entonces, hay evidencia a nivel mundial que los países que tienen un nivel educativo mucho mayor también contribuyen mucho más al bienestar mundial. Y eso se puede traducir también de manera palpable a nivel nacional, a nivel estatal, municipal y local. En cuanto a la relación que existe entre educación y empleo digno, el vínculo es enorme. Nada más las estadísticas nos dicen, los lugares con más pobreza son también los lugares menos educados. Por ejemplo, en México el estado de Chiapas, Oaxaca y Guerrero tienen un índice mayor de analfabetismo y de educación en general que todos los demás estados de la República, y curiosamente son también los estados con más pobreza. Los estados en mismo México con más riqueza son Ciudad de México, Nuevo León y Querétaro, y casualmente son también los estados con más nivel educativo. Entonces, queridos amigos, la relación entre el artículo 3 constitucional que garantiza nuestros derechos a la educación está estrechamente vinculado con los resultados a nivel laboral de cada uno de los ciudadanos. El siguiente es el artículo 5, que en resumen dice lo siguiente: a ninguna persona se le podrá impedir que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo estos lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de terceros o por resolución gubernamental, dictada en los términos que marque la ley. Cuando se ofenden los derechos de la sociedad, también se cesarán las capacidades de ejercer tal o cual profesión u oficio. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. Vamos a dividir este artículo en 3 partes y después pondremos un ejemplo claro de la vida cotidiana que puede representar claramente este artículo. Número 1. Dice que tenemos libertad de profesión y trabajo. ¿Qué significa esto? Que tú puedes elegir, por el simple hecho de ser ciudadano mexicano, a qué te vas a dedicar. Y esto puede ser un oficio, una profesión, siempre y cuando sean lícitos. ¿Qué significa? Que estén sometidos a la ley. Es decir, que no sean ilegales, que no dañes a terceros, que el producto de tu trabajo no sea nocivo para los demás, que los actos que se tienen que hacer en tus labores cotidianas y de trabajo no ofendan a terceros. Si es así, la ley puede con toda autoridad cesarte de el derecho de ejercer esta libertad. Número 2. Restricciones judiciales. Un poco redundante a lo que dije anterior, pero vale la pena decirlo. Tu libertad termina cuando te metes con la libertad o con los derechos de otro ciudadano. Es decir, tú tienes derecho a trabajar y a ganar tu dinero como producto de ese esfuerzo, siempre y cuando no provoques ningún daño. Y eso es vivir en sociedad. Cuando uno crece, que crezcan los demás. Cuando uno prospera, los demás también deben prosperar. Si tu trabajo o profesión hace que tú prosperes a expensas de que los demás pierdan, entonces ya no está siendo muy lícito. Y la ley tiene todo el derecho de privarte de esa libertad que tienes para trabajar. Entonces, eso significa que tiene que estar bajo el escrutinio de la ley y que nuestro derecho a laborar en lo que querramos tiene restricciones judiciales. Y número 3,
que nosotros como ciudadanos tenemos derecho a la protección del producto de nuestro trabajo. Es decir, la ley no solamente nos pone en bandeja de plata el derecho de trabajar, sino que también debe garantizarnos que nadie nos va a arrebatar el producto de nuestro esfuerzo. Es decir, tu salario, tus ganancias, tus rendimientos, etc. Un ejemplo claro de la violación a este derecho es cuando en una empresa, por algún error que cometiste, te retienen el salario. Es decir, descompusiste un equipo, por ejemplo, llegaste tarde y el patrón o recursos humanos te dice, ¿sabes qué? Esta quincena no te voy a pagar hasta que pagues el error que cometiste. Es una violación a este derecho. La ley dice claramente que tienes como ciudadano trabajador el derecho a que tus ingresos, productos de ese trabajo, sean respetados, defendidos y protegidos. Bueno, queridos amigos, este es el artículo 5. ¿Y qué relación tiene con la salud laboral? Toda. Es importante saber que como ciudadanos tenemos derecho a dedicarnos a lo que querramos siempre y cuando no dañemos a terceros, y saber y tener la plena certidumbre de que el gobierno, el Estado, está garantizando que nuestras labores sean respetadas y que el producto de lo que estamos trabajando va a ser protegido por esa misma ley. El siguiente artículo referente a esta tarea es el artículo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Habla sobre la libertad de prensa. Se los voy a leer y enseguida hacemos un desglose de los puntos principales. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrán secuestrarse los instrumentos utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas como instrumento del delito. Primer punto. Escribir y publicar. Todos tenemos derecho, como ciudadanos mexicanos, a escribir y compartir. Esa es la palabra. Nadie, ninguna ley y ningún otro ciudadano como tú puede coartar esa libertad. Es decir, nadie te puede prohibir comunicar a través del medio hablado o escrito, y mucho menos te puede impedir compartir esa información. Punto número 2. Se prohíbe la censura previa. ¿Qué quiere decir esto? Que no estás obligado a que antes de escribir algo y publicarlo, lo tengas que pasar a escrutinio de alguna ley federal, estatal o de alguna autoridad pública. Tú puedes y tienes el derecho de escribir y compartirlo sin censura previa, es decir, sin revisión previa de una autoridad. Punto número 3 de este artículo. Los límites. ¿Qué límites tiene tu derecho de prensa? ¿Qué límites tiene tu derecho a escribir, publicar y compartir? Número 1, que no dañe la vida privada. Es decir, tú no puedes ponerte a publicar y a compartir información de otro ciudadano sin su autorización, porque entonces te estás metiendo en su vida privada. Si ese ciudadano tiene una vida pública por la cual deba rendir cuentas, es diferente. Pero si un ciudadano te dio una información que es privada y tú la publicas, estás violando este artículo. Otro límite importante, que dañe o ataque la moral. Aquí caemos un poco en el terreno de la subjetividad, pero como sabemos, ningún artículo es perfecto.
Si lo que estás publicando, escribiendo, es un atentado directo contra los valores que defiende también nuestra Constitución, la ley tendría con cautela que intervenir en tu publicación. Pero bueno, es un tema que creo que podríamos desglosar más adelante con apoyo de nuestra asesora, de nuestra maestra. Otro punto importante de este artículo es que protege los medios por los cuales se elaboró la información que quieres compartir, los medios de difusión. Hablemos de impresoras, computadoras, cámaras. Un ejemplo claro que deberíamos de resaltar en este caso y que se viola muy constantemente es que tú como ciudadano, aunque no seas periodista, tienes el derecho de documentar lo que estás viviendo o lo que está sucediendo. Y para eso existe la cámara del celular. Y muchas veces el ciudadano está grabando un incidente, un accidente, alguna injusticia a su percepción, y llega un policía y le dice que no puede grabar. Es una violación a este derecho. Tú como ciudadano tienes libertad de prensa. Todos en algún momento somos periodistas independientes, y así le quieren llamar. Entonces, mientras no obstruyas las labores de una autoridad pública, tú puedes ejercer tu derecho a documentar y a compartir, y a escribir y a publicar. ¿Qué importancia tiene el artículo 7 para el trabajo y la salud laboral? Que de este dependen infinidad de empleos. Por ejemplo, y el más claro, pues el periodismo. El periodismo es una fuente de empleo importante a nivel nacional, mantiene comunicados a los mexicanos, mantiene comunicados a los países de todo el mundo, y creo que es un derecho que deberíamos proteger y aprovechar. Y el último artículo que me tocó, el artículo 17 de la Constitución Política. Lo voy a leer y enseguida lo desglosamos. Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar un derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia a través de los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. La importancia de este artículo, que tiene una estrecha relación con el trabajo, es que todos tenemos derecho a la justicia, incluyendo los trabajadores. Y aquí tenemos la procuración de la justicia a nivel del trabajo por medio de las diferentes instancias gubernamentales, la Ley Federal del Trabajo y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Como punto número 1, este artículo 17 comienza con una restricción, es decir, tienes derecho a la justicia, pero antes habla de algo que no puedes hacer. No puedes tomar justicia por mano propia, es decir, tienes que echar mano de las instancias dedicadas a la justicia y no puedes hacer justicia por mano propia. Esto es importante, queridos colegas, conocerlo, porque muchas veces como trabajadores primero ejercemos violencia y eso a veces influye en la impartición correcta de justicia para nosotros como trabajadores. Punto número 2 de este artículo, que todos tenemos derecho a la justicia de forma expedita, es decir, de forma pues lo más rápido posible y eficiente. Cada día hay mejoras en nuestras legislaciones que hacen que la justicia sea más oportuna, con menos trámites, con menos papeleo. Ahí tenemos actualmente ya la implementación de los juicios orales, por ejemplo,
que son más rápidos y hasta cierto punto pues muestran a la población que se puede hacer justicia de una manera efectiva y oportuna. Una discusión hay detrás de todo esto, pero bueno, al menos el intento de que esto mejore se está haciendo. Y número 3, referente a este artículo 17, pues que es gratuito. La justicia debe ser gratuita. Cualquier servidor público que cobre por la impartición de justicia está violando el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Un ejemplo claro del uso de este artículo en el ámbito laboral, pues lo decía al principio, el caso de un empleado que se queja de una injusticia, aparte de que lo ampara el artículo 123 de la Constitución. Este artículo también es fundamental porque antes de ser un trabajador es un ciudadano. Y por ser ciudadano mexicano nada más por eso, merece la adecuada, pronta y oportuna e incondicional impartición de justicia. Pues muchas gracias, queridos compañeros. Si alguno de ustedes tuviera alguna contribución o comentario a este tema, les agradecería muchísimo. Gracias, doctora Corona Velasco, por la asesoría y su contribución tan importante en esta clase. Hasta luego.